para todos ustedes a nombre de la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Cali y la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos todos a este webinar denominado Fútbol y Emociones, los equipos y los jugadores. Saludamos gentilmente a todas las personas que se conectan a esta hora vía Facebook Live también y que también están a través de esta transmisión en Zoom en distintas partes del planeta, porque también contamos con personas de distintos países de todo el continente y que nos están acompañando. Será una jornada bien interesante en la cual vamos a tener muchísima participación por parte de un grupo de invitados de una tremenda talla que hemos tenido. Saludamos, por supuesto, a las empresas del sector privado que también nos han acompañado, como lo son Pitch Team, como lo es Quimera Protección, Aroca, expertos en protección, Análisis y Lombana, asesores en investigación y mercadeo. Mi nombre es Juan Manuel Cera, el profesor de la Universidad de la Costa y por supuesto estaré también acompañándolos en esta jornada. Por supuesto quiero invitar a nuestros dos moderadores que nos estarán acompañando en esta jornada. Primero un saludo a Abel Aguilar, leyenda y por supuesto miembro de la Selección Colombia, que estará en esta jornada, una trayectoria extensa, casi unos 18 años como futbolista, miembro de muchísimos equipos, actualmente empresario y exfutbolista de la Selección Colombia y distintos clubes, como lo han sido pues, el Deportivo Cali, el Udinese, el Xerez, Hércules, Zaragoza, Deportivo La Coruña, el Toulouse, el Valenciennes, Dallas, Unión Magdalena también actualmente. Y bueno, que pues también saludar a Tomás Lombana Bedoya, pues una persona economista de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con una maestría en administración con énfasis en mercadeo. Actualmente pues docente universitario y ha trabajado con una trayectoria extensa de empresas desde el punto de vista de la asesoría. Les recordamos entonces que este foro está siendo transmitido por Facebook Live a través de la cuenta de las distintas universidades y, por supuesto, enviarle un caluroso y respetuoso saludo a Mónica Naranjo, directora de la Escuela de Deporte de la Universidad San Buenaventura de Cali, que también nos acompaña. A nombre del rector de la Universidad de la Costa, el doctor Tito José Crisien, un respetuoso saludo a todos los presentes y que esta jornada, para no extendernos en el saludo y la presentación, sea de su total agrado. Señor Tomás Lombana, saludo y tienes la palabra. Bienvenido a este espacio. Dale, muchísimas gracias por el saludo. Un honor después de aquí de pasar estos temas técnicos que pues, pueden llegar a suceder y nos sucedieron, pero creo que logramos solucionar rápidamente. Ahí poco a poco van entrando casi las 100 personas que nos estaban acompañando. Entonces vamos a sacar esto adelante y seguramente todo saldrá muy bien. Yo quiero agradecer nuevamente a la universidad, a las universidades que nos están ayudando, a la Universidad San Buenaventura Cali, a la Universidad de la Costa, por apoyarnos en esta iniciativa de tratar de conocer qué es lo que están pensando los equipos, los jugadores, los directivos, y poder estar hablando un rato alrededor de esto. Fabián, a Rafael, gracias por acompañarnos, a Luis Amaranto, a Orlando por sacar un tiempo y compartirnos lo que están haciendo y lo que están haciendo en los diferentes equipos y las selecciones. Listo, espero que esta charla sea muy interesante para ustedes. La dinámica de lo que vamos a tener el día de hoy es muy sencilla. Vamos a tratar de abarcar rápidamente cuatro momentos. Vamos a hacer unas preguntas alrededor del tema de los equipos, de lo que está haciendo la gente que está dentro de los equipos y desde el punto de vista de lo que están pasando los jugadores en este momento. Vamos a ir intercambiándonos. Le voy a pedir a los invitados que sean
rápidos y concisos con su mensaje. Por lo tanto, esperamos es que pasemos un momento muy agradable y estar pendiente de lo que vamos a hacer. La idea es que vamos a tener una charla y digamos lo que vamos avanzando con el temario que vamos a ir tocando. Bueno, lo primero es que queremos mostrarles un video en el cual se nos excusa uno de los equipos de los cuales habíamos invitado. Entonces, si de pronto me pueden ayudar con el saludo de Mauricio Romero del América de Cali. Si logramos. Bueno, creo que ahorita lo ponemos. Creo que de pronto ahí, ahorita al cambiar equipos, de pronto no lo pudimos hacer. Tomás, si no lo tengo yo a la mano en este momento. No los descargué a la mano. Ahorita los buscamos y de pronto los podemos poner. Vamos a continuar. Voy a empezar con Luis Amaranto. Luis Amaranto, yo te quiero hacer la primera pregunta para que logremos iniciar. Pues digamos lo que en este momento todas las instituciones, equipos de trabajo, pues estamos pasándola bien difícil. Estamos viviendo un momento que son, digámoslo, complejos. Desde el punto de vista y la función de lo que tú estás haciendo ahora, ser parte del equipo técnico del Junior, digámoslo que, ¿cómo han sentido el ambiente tanto la parte administrativa, los cuerpos técnicos, los jugadores, esto que nos está sucediendo? Ustedes no son la excepción. ¿Ustedes cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están llevando? Es mi pregunta puntual para ti. Hola Tomás, muy buenas tardes para ti, para todos los compañeros, la gente que nos escucha, en especial para Rafa, para Pesa y para Belito. A ver, yo creo de manera similar, yo creo que todos los equipos estamos en una situación muy parecida, ¿no es cierto? Esto es nuevo para todos nosotros, nos hemos tenido que adaptar. Y bueno, de forma virtual, como ha sido la tendencia, digamos, en este fenómeno que nos ha sorprendido, hemos llevado, como se ha podido, sobre todo hemos orientado a la preparación física y el aspecto mental, para que los muchachos de pronto puedan estar en casa ante espacios muy reducidos, que no es el hábitat nuestra, intentando mantenerse en forma, ¿no? Pero sin duda para nosotros ha sido muy complicado y sobre todo pues que nos ha tocado improvisar, inventar sobre una situación que nadie esperaba. Sí, realmente ha sido muy complejo. Muy seguramente más adelante te voy a hacer una pregunta alrededor de qué es lo que están haciendo. Ahorita me gustaría de pronto hablar un poco con Orlando. Orlando en este momento ejerce su función como el coach principal de la selección de Chile. Lleva mucho tiempo al lado del doctor Reinaldo Rueda. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta muy puntual y creo que viene muy a lo que estamos viviendo hoy en día. Todas las organizaciones tienen coach, sean deportivas o sean privadas. Me gustaría saber qué es lo que es un coach pránico y cómo se benefician los equipos en este momento que estamos viviendo. Orlando, Tomás, perdónate, te interrumpo un momentico. ¿En qué Facebook se está transmitiendo? Porque estoy buscando la San Buenaventura y no aparece. Está en el Facebook de la Universidad de la Costa, ok. Sí. Gracias. Bueno, una feliz tarde para todos. Realmente la figura del coaching empieza a aparecer en el mundo deportivo en los años 60, empieza por el tenis, y gradualmente ya 60 años después las principales instituciones deportivas tienen esta figura, la cual consiste básicamente en dar un complemento a lo que es la parte psicológica, la parte mental y la parte emocional de un deportista para llevarlo a su máximo de rendimiento. Con la parte pránica, lo que se logra es manejar los nuevos conceptos que se están manejando dentro de la física cuántica y las neurociencias,
tomando como referencia el marco de la medicina oriental. Ellos llevan muchos años haciéndolo de diferentes formas y es como vemos que los eventos que ellos organizan en Oriente, por ejemplo, Juegos Olímpicos, el Mundial que realizó Corea-Japón, ellos los ganan porque manejan muy bien esta nueva tendencia, este nuevo manejo de lo que es el bioplasma. Bioplasma es la energía que nosotros tenemos a nuestro alrededor y la cual tenemos que aprovechar en estos momentos. Uno de los factores que se ha considerado con los jugadores es evitar al máximo repetir la palabra PAN, ya siguen ustedes con lo demás, porque eso lo que hace es nutrir esa situación y cada vez que nosotros pensamos en eso, cada vez que vemos televisión, cada vez que nos desinformamos con esto de las redes sociales, lo que estamos haciendo es aminorar el sistema inmunológico del jugador y con ello lo estamos disminuyendo en sus facultades mentales y emocionales para cuando salgamos de esta situación. Entonces, con el coaching pránico, lo que pretendemos es un manejo integral del ser humano. No ver al deportista solamente en su hacer, sino en su parte espiritual, independiente de su clero, su religión, cómo ponemos esto a favor al servicio de él, cómo colaboramos en la parte mental haciendo muchas técnicas de diversos índoles, cómo trabajamos la parte emocional para que el mismo futbolista se autogestione y no dependa de, e igualmente colaborar en los aspectos físicos del deportista. Ese es a grosso modo lo que hace un coach pránico. Entonces, hoy en día estaría funcionando muy bien, digámoslo, porque todos, como ahorita está diciéndolo Amaranto, estamos viviendo una situación que nunca hemos vivido. Él lo está diciendo, el jugador está encerrado y no debería estar encerrado, debería estar muy seguramente en un terreno de juego sudando, entrenando en un grupo y esto no se les está dando. Entonces, creo que este tema de este tipo de coach y de acompañamiento a estos equipos de alto rendimiento, pues van a funcionar muy bien y van a ser muy útiles, digámoslo, con lo que se nos viene. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente con las personas que tú trabajas, un caso puntual que estén solucionando o que estén trabajándolo en estos momentos en los que estamos encerrados? Sí, lo primero que hicimos fue aceptar la situación como tal, cómo esas metas y esos propósitos que tienen sufrieron unos cambios y tenemos que hacer una adaptación a ellos para seguir, digámoslo, con la constancia, la perseverancia y la persistencia para obtenerlo. Y finalmente hacer unos trabajos específicos de acuerdo a la personalidad de cada jugador con la parte de la imaginería. La imaginería son unas técnicas de imaginación novedosas para nuestro medio en la cual hacemos no solamente lo tradicional, sino que se hace un manejo del bioplasma, de la parte energética de la persona para que actúe ese ser humano y no solamente ese aspecto mental o ese aspecto físico que hace normalmente un deportista. Son protocolos específicos. Listo, dale, muchísimas gracias y creo que Vuelve y Juega creo que va a ser supremamente útil en estos momentos en lo que se nos viene. Yo le pediría por favor a nuestro anfitrión que nos ponga el video nos comparta el video de Mauricio Romero, por favor, el primero pidiendo excusas. Estamos sin audio. No. Creo que no lo logramos ahí. Manuel, antes de compartir pantalla, habilita el audio y ya, porque ahí no te va a aparecer audio si compartiste primero. Buenas tardes para todos. Les saluda Mauricio Romero, presidente ejecutivo de la América de Cali.
Hoy desafortunadamente tengo que ofrecer unas disculpas por no poder estar en la charla junto a todos ustedes. Desafortunadamente este tema del COVID nos ha obligado a cambiar fechas que teníamos programadas anteriormente y me han convocado para una reunión hoy en la División Mayor de Fútbol Colombiano, una junta de competencias a la misma hora que tenemos esta reunión, y eso me hace imposible acompañarlos el día de hoy. Listo, pidiéndonos excusas, ellos estaban invitados el día de hoy a asistir, lo mismo le está pasando al gerente del Junior, al doctor Baez, le está sucediendo exactamente lo mismo, en este momento están en una reunión ellos, por lo tanto, digamos lo que esperan. A ellos se les hicieron 2 preguntas y las vamos a ponerlas, vamos a empezar con el primer video del doctor Baez, y era una pregunta centrada: ¿qué están haciendo los equipos? ¿Cómo se están, con esta palabra tan trillada, reinventándose para poder obtener nuevos ingresos, las dificultades que van a tener con el tema de sus equipos? Esta es la respuesta que nos dio Baez del Junior. Hola, buenas tardes, un saludo cordial. Mi nombre es Héctor Fabio Baez, actualmente gerente del Junior, con más de 30 años vinculado al fútbol profesional colombiano en diferentes instituciones. Agradezco a Quimera por la invitación a tan magno evento y el acompañamiento importante de universidades como la San Buenaventura y la Universidad de la Costa para comentar y hablar un poquito de lo que estamos haciendo las compañías en la industria del fútbol en esta temporada o en esta época con este virus del COVID-19. Quiero comentarles que la institución ha venido trabajando como cualquier empresa que hace más o menos 10 años los clubes pasaron de ser equipos de fútbol a constituirse en compañías totalmente sociedades anónimas con una estructura empresarial acorde a los tiempos modernos, y dentro de esa estructura y ese cambio la compañía cuenta con un área comercial, la cual ha venido trabajando mucho con sus patrocinadores actuales y con algunos otros que podían vincularse, y hoy en día tenemos un portafolio totalmente digital, buscando el acompañamiento de nuestros anunciantes, nuestros colaboradores o socios comerciales. E igualmente, obviamente, como hemos analizado o hemos comparado que viene haciendo el fútbol español, el fútbol alemán, que fueron los que han iniciado a nivel europeo, con algunas temáticas a nivel de los escenarios sin público. Nosotros estamos en igualdad, ya con el portafolio, como les reitero, establecido, solamente esperando que inicie la competencia para que nuestros anunciantes puedan acceder al mismo. Igualmente hemos establecido hacer unas actividades vía streaming con algunos anunciantes, algunos aliados comerciales. Hola, buenas tardes. Listo. Ahorita, por favor, nos ayudas con la respuesta de Mauricio Romero, por favor, alrededor de qué está haciendo el América de Cali para llevar a cabo los problemas que nos están enfrentando por este COVID. Bueno, sobre la primera pregunta que me hacen de cómo América se ha reinventado en toda esta crisis del COVID-19, yo creo que nos hemos enfrentado a varios retos. Uno de los primeros retos era el reto deportivo, y era cómo sostener el nivel físico y deportivo de los jugadores. En este caso, pues hemos desarrollado un programa a nivel de institución de forma virtual, tratar de separarlo por grupos de acuerdo a los espacios que tiene cada uno de sus casas y los elementos, y tratar de hacer un entrenamiento acorde a esas disposiciones que tiene cada uno de sus casas. Pues estoy buscando que cuando se inicien nuevamente los entrenamientos individuales y colectivos, pues tratemos de llegar en la mejor forma posible. El segundo gran reto yo creo que ha sido el tema de generar ingresos de una forma distinta y tener una conexión con nuestros hinchas y seguidores de una forma mucho más cercana.
Y yo creo que sobre eso hemos desarrollado a través de nuestro departamento de comunicaciones y mercadeo una estrategia que nos permita precisamente a través de concursos, de ruedas de prensa, estar un poco más cerca de ellos y que ellos también se sientan parte del club. Ahora, para lo que va a ser el reinicio de las competencias, sabemos que no vamos a contar con hinchas y eso es, para nosotros es difícil porque uno de nuestros principales ingresos en nuestro presupuesto inicial son las taquillas y sobre eso pues, venimos desarrollando algunas estrategias digitales que tenemos el modelo de Europa, como, no sé, carteles con las caras de los hinchas, videos motivacionales que se hagan partícipes dentro de todo este proceso de lo que es la salida al campo de los jugadores, de jugarlos. Y creo que sobre eso tenemos ya desarrollado algunos puntos que creo que van a ser importantes para cuando la temporada reinicie. Y otro de los grandes retos ha sido tratar de sostener el tema de nuestros patrocinadores, que han sido muy importantes dentro de todo este proceso al entender la situación. Listo. Ahí quedamos con la opinión de los equipos. Seguramente no la tienen fácil, pero como empresas y como empresas deportivas se tienen que ir adaptando para poder funcionar en estos momentos. Bueno, en este momento le doy la palabra a Abel para que esté con nosotros, con nuestros otros dos invitados. Abel, bienvenido. No, Tomás, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para los invitados también, para Orlando, para el Chino, para Rafa Burrey, para Luis Amaranto, por aceptar la invitación, y a las universidades también por el apoyo que nos han brindado para poder hacer esta charla. Y bueno, enfocados un poco en el tema de los jugadores ya. Y bueno, yo pues ya no estoy jugando hace algún tiempo, pero sí nos gustaría saber más específicamente, digamos, preguntándole a ellos, al jugador de fútbol, ¿de qué manera le puede afectar esta situación? Sabiendo que es algo especial, es algo nuevo que se presentó y que no se había vivido, ¿no? Entonces, ellos cómo lo han vivido y cómo les puede afectar a ellos en la parte física, en la parte psicológica, que nos cuenten un poco. Entonces, podríamos empezar con Rafa, que nos comente un poquito al respecto, y después vamos con el Chino. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están viendo. Abel, gracias por la invitación. Bueno, a las universidades por permitir esta reunión. A Luis Amaranto, un saludo grande, y bueno, y a Fabián Zambuesa también. Y bueno, Abel, y para todos, yo creo que para nosotros los jugadores ha sido un tema muy especial porque, bueno, en lo que yo llevo de carrera como jugador, nunca habíamos tenido una para tan larga en cuanto a la parte de competencias, ¿no? Siento que ha sido una para que nos ha afectado mucho en el tema de rendimientos, de parte física, obviamente también en los presentes de cada jugador. Muchos jugadores estamos viviendo presentes en los cuales por ahí veíamos algo a futuro y otros veían otras cosas. Entonces, siento que este momento ha cambiado un poco lo que ha sido ver los objetivos que uno tenía a largo plazo. Entonces, en cuanto a eso, nada, lo estamos afrontando de la mejor manera. Como escuchaba al doctor Orlando hace poco, primero haciéndonos cargo de la situación, sabiendo de lo que está pasando y asimilándola así de esa forma. Y después de eso, avanzando al siguiente paso, que bueno, que creo yo que es enfrentar esta realidad con lo que nos toca a nosotros, que es mantener nuestra parte física, mantener nuestro entrenamiento, nuestra parte deportiva, para cuando volvamos a entrenar y a competir, poder estar al máximo nivel, o por lo menos a un nivel en el cual estemos adecuados para poder competir. Luego viene una parte que es una parte administrativa, en la cual a nosotros como jugadores también
nos ha afectado en el tema de obviamente, el tema económico. Bueno, como a todos, sabemos que los clubes han vivido unos momentos en los cuales están generando poco ingreso, como decía el doctor Romero ahorita. Entonces, al saber el poco ingreso que generan algunos clubes, también hace que nosotros como jugadores nos pongamos en consideración y entendamos la situación que pasa y bueno, y hacer planes de términos de pago para poder acomodarnos todos a lo que se vive en este momento. Yo creo que eso es más que nada lo que estamos viviendo nosotros como jugadores y bueno, y en cuanto a la parte deportiva, creo que asimilando de esa forma, ¿no? Tratando de entrenarnos, obviamente a la distancia por estos medios y tratando de mantenernos en forma para lo que es seguir nuestra carrera y seguir a un buen nivel para cuando retorne la competencia. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias. Y Fabián, que si nos puedes contar también un poco cómo te puede afectar eso también en la parte física, en la parte psicológica, todo este tema y cómo lo has vivido también, siendo que es una situación nueva. Bueno, primero, buenas tardes, Abelito, para vos, para todos los oyentes, la gente que nos está mirando. Gracias por la invitación, la verdad que es muy grato para mí estar en esta reunión. Y bueno, creo que, como decía Rafa, es complicado para nosotros también desde el punto, yo lo veo más que nada desde el lado deportivo. Creo que entrenar por ahí los muchachos, muchos de los muchachos que viven en departamentos, es difícil acostumbrarse a ese encierro, a ese entrenamiento. Psicológicamente uno estaba acostumbrado a otra cosa. Y bueno, y cambiar totalmente tu rutina y arrancar de nuevo, digamos, con cosas nuevas siempre es complicado. Así que en mi caso yo traté de apoyarme mucho en mi familia, en disfrutar el tiempo que tengo para bueno, tratar de compartir un poco más con mi hijo, porque ya no hay concentraciones, ya no hay muchos entrenamientos. Entonces, desde ese lado, sacando un poco lo positivo, creo que esa es la mejor parte, pero creo que hay muchas cosas más negativas que positivas por el hecho de que uno tiene que acostumbrarse a entrenar acá, a estar encerrado. Económicamente nos ha afectado mucho también a todos los clubes, a las empresas, a nosotros, a cualquier persona que trabaja le ha afectado. Hay mucha gente que, bueno, lamentablemente no está pasando un buen momento y bueno, nosotros desde nuestro lugar tratamos de apoyar a los clubes como podemos, tratando de darnos la mano entre los dos y aceptando este COVID que nos está parando prácticamente a todos. Así que bueno, de mi lado por ahí creo que lo que más me costó y lo más difícil va a ser volver otra vez a entrenar, agarrar la pelota. Deportivamente va a ser complicado y bueno, ojalá pronto todo se componga para que todo el mundo empiece a funcionar normalmente, que la verdad es que nos está afectando a todos. Perfecto. Chinito, gracias y sigamos con... No, yo mira y esa pregunta también me la traslado un poco a mí porque yo no lo he vivido directamente como jugador, no me tocó porque ya me retiré hace algún tiempo, pero entiendo las posiciones que tienen ustedes perfectamente y estaría en la misma situación. Creo que me afectaría de la misma manera porque el jugador está viviendo esa situación ahora y no es fácil, es bastante complicado como para todos. Y hay muchas situaciones que por eso el jugador, y me uno un poco a lo que decía el doctor Orlando, el tema mental, el tema psicológico es fundamental y el tema de la fortaleza mental es muy importante y el apoyo familiar. Entonces, gracias y bueno, Tomás, te cedo para que continuemos. Yo voy a hacer una pregunta que no está aquí dentro de nuestro guión y yo creo que nos pueden ayudar los 4 invitados y de pronto Orlando nos puede dar una ayuda. Yo creo que en la cabeza de los jugadores y de pronto de los cuerpos técnicos, hablando del papel que juega Amaranto en este momento en el Junior,
pues en la cabeza puede estar que puede que no estemos a tope en condición técnica y podamos llegar a tener una lesión. Yo creo que ese es un temor que puede estar en la cabeza de los cuerpos técnicos de los jugadores. Me gustaría de pronto que Orlando nos ayudara si eso se trabaja, si eso se está trabajando con los jugadores, y que de pronto Rafael, Fabián y Amaranto nos cuenten las experiencias alrededor de estos posibles temores. Arrancaron en Europa y por ahí Muslera tuvo una lesión y uno queda como, ¿será tanto tiempo quieto? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué temores hay con eso? Nos gustaría que nos compartieran. Orlando, ¿en qué se está trabajando alrededor de ese temor? Bueno, mira, hay algo en común que estaba notando ahorita con mucho detenimiento, y es cuando los escucho hablar, empleamos mucho la palabra complicado, empleamos mucho la palabra temor, empleamos siempre que son palabras que nos están minando inconsciente e involuntariamente. Cuando yo manifiesto o expreso estas palabras, yo lo que hago es crear una energía, y la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, en la medida en que yo esté pensando en que las cosas son complicadas, que las cosas son con temor, que haya ansiedad, que haya preocupación, miremos la palabra preocupación, ¿qué significa? Pre antes de. Entonces yo me estoy disponiendo de esos 60,000 pensamientos que tengo al día a tener 56,000 negativos y quizás más en esta época. Entonces, la liberación de una serie de neurotransmisores no van a ser lo apropiado y van a hacer que efectivamente lo que está diciendo Tomás se realice. Hay unas razones fisiológicas que tenemos que entender, pero hay unas razones energéticas y mentales que también tenemos que considerar. Entonces, como vivimos una situación nueva, nosotros lo que hacemos es muchas veces buscar la crítica, el juzgamiento, lo adverso. No. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido tiempo para investigar, para estudiar, para realizar nuevas actividades? ¿Cómo podemos nosotros emplear el mejor tiempo en familia? ¿Cómo podemos distribuir ese tiempo de entreno con un máximo, sabiendo que hay estudios en los cuales nos dicen que cuando nosotros hacemos estudios mentales, entrenos mentales, es casi similar a lo que nosotros hacemos físicamente? No quiero decir con esto de que vamos a reemplazar o a suplantar, pero sí vamos a mejorar esos estadios para cuando el jugador llegue a competencia, ¿sí? Es muy importante considerar cómo yo como observador estoy viendo allá afuera esos niveles de verdad, de realidad que van a venir. ¿Cómo los estoy proyectando allá? ¿Cómo quiero que sean? ¿Sí? Entonces, si yo parto de la base adversa, como se está viendo muchos jugadores, y tenemos que empezar a transformar la forma de pensar, tenemos que transformar esa energía, porque bien decía Einstein, la energía se transforma, no se destruye. Entonces yo tengo que empezar a hacer lo que denominamos esa fortaleza mental, lo que denominamos hacer unos planes de entreno mentales tan rigurosos como lo hago en la parte física. Y eso lo tengo que complementar en el día a día. ¿Cómo lo tengo que complementar en el día a día? ¿Cómo me expreso? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Porque yo entreno 2 horas, pero tengo 22 horas para autodestruirme. Entonces es cuando yo les hablaba al comienzo que tenemos que trabajar ese ser integral. ¿Cómo me apoyo en esa parte espiritual? ¿Cómo estoy trabajando la parte mental? ¿Cómo aprendo a manejar, autogestionar mi emoción? ¿Cómo estoy manejando esa parte energética? ¿Y cómo manejo la parte física? Cuando nosotros logremos esto, vamos a mejorar sustancialmente cuando llegue el momento de la competencia. Listo, muchísimas gracias, es muy interesante. Amaranto, yo te molesto. Los cuerpos técnicos son un eje fundamental dentro de los equipos. ¿Ustedes qué están haciendo para mantener esta tranquilidad, esto mismo que estamos hablando? ¿Qué están haciendo ustedes? Y en el caso puntual, ¿nos puedes contar algún ejemplo con Junior y con los jugadores del Junior?
están haciendo para apoyar a estos jugadores? Bueno, Tomás, a ver, es claro que hablar con ellos y transmitir desde una plataforma, pues no es lo mismo, ¿no? Al final, cuando tú hablas con alguien, los gestos, ese enfrentamiento. Ese contacto. Suele ser, digamos, medio, no sabe realmente qué está pensando. Tampoco se trata de, ya con todas las situaciones de encierro, de preocupación que puede tener, digamos, el deportista en este caso, y a través de una plataforma, es poco lo que puede, digamos, percibir que está, digamos, en este caso el deportista entendiendo. Yo te digo, yo me identifico mucho con el doctor Orlando, porque yo estaba haciendo un máster de coaching deportivo. Y te quiero expresar que estamos en mora de la educación en este tipo de materias. Yo creo que cualquier profesional que hoy pueda, económicamente, debería tener un profesional de esto. Hablo de cualquier deportista. Nosotros, y el doctor Orlando hablaba mucho de lo negativo que somos a la hora de plantear una situación, pero nosotros somos hábitos, nosotros no estamos educados para pensar de otra manera. Entonces, muchas veces alcanzas a leer, pero no es suficiente, necesitas técnica, necesitas un profesional que te oriente, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. Y te digo, para cerrarte un poco, un poco con la pregunta, cuando yo agarro a Leones, yo sabía, o por lo menos sabía, que era muy difícil que Leones lo salváramos. O sea, Leones estaba en una situación, muy complicada para salvar la categoría. Pero sí estaba convencido que lo que yo quería que expresara el equipo se podría manifestar. Entonces, la mente, como habla el doctor, es muy poderosa. Tú, como piensas, transmites. O sea, muchas veces tú dices cosas, pero no estás transmitiendo lo que dices, estás transmitiendo otro tipo de lenguaje. Pero sí creo que la convicción que puedas tener en este caso es muy importante y va a través de la mente. Yo sí considero que este tipo de profesionales, como el doctor, hacen mucha falta en nuestro medio, en nuestros deportistas, porque al final nos van a educar para que en situaciones como esta podamos tener, digamos, mucha más facilidad de enfrentarlas. Sí, muchísimas gracias. Además, chévere que te estés formando en eso y estés viendo que puede ser una oportunidad y es una falencia que faltan en las instituciones. Además, recordemos que los equipos hay que verlos como una empresa, son una empresa deportiva, es un negocio, genera ingresos, tiene trabajadores, tiene sus juntas, tiene gente que lo dirigen como el caso de lo que ustedes están realizando. Y esa alma. Una pequeña cosa, si me permites. Dale. Esto me enseñó a mí a que, identificado el problema, ya no hay que desgastarse más en el problema, hay que enfocarse en encontrar la solución. Yo creo que ahí eso termina siendo muy importante. Nos tenemos tanto en el problema y perdemos tiempo, ¿cierto? Y muchas veces no encontramos la solución. Entonces, me parece que es fundamental. Quería dejar esto porque a mí me ha servido mucho, sobre todo porque en estos tiempos, en este mundo moderno, el ser humano que no tiene esa capacidad de adaptación, créeme que tiene un camino muy corto. Listo, muchas gracias. Voy a pedirle al máster que nos ponga los dos videos de Héctor Báez y de Mauricio Romero alrededor de una pregunta que está relacionada con lo que estamos hablando. La pregunta que les hicimos a ellos, que los equipos, como son una empresa, ¿qué es lo que están haciendo para mantener el ánimo y la moral de su equipo para que cuando esto inicie estén en el más alto rendimiento que se pueda? ¿Qué estrategias están usando? Entonces, a ver si nos pueden ayudar con el video y con la respuesta de alguno de ellos, de Mauricio Romero. Sobre la siguiente pregunta de como empresa, ¿qué estamos haciendo para mantener en alto el ánimo de cada uno de los empleados de acá? Pues yo creo que ha sido un reto grande, porque claramente al estar encerrados en nuestras casas y con todo este temor que sentimos todos frente a este virus, pues ha sido un reto bastante importante y grande. Sobre eso creo que una de las estrategias principales que decidimos hacer es tratar de sostener en la medida de las posibilidades la mayor cantidad de la nómina, tanto administrativa como deportiva. En este caso,
América no es solamente el equipo profesional masculino, sino que es también equipo profesional femenino, estructura de menores, todo lo que es el equipo administrativo, la gente que tenemos en cada una de nuestras sedes deportivas, y hemos conservado más del 90% de nuestros empleados. Yo creo que hemos hecho estrategias con el departamento de recursos humanos y de seguridad social en el trabajo para que a través de charlas y digamos estar en un contacto permanente con nuestros empleados y sus familias, pues que sientan el apoyo de la empresa en este caso. Después de eso, con los jugadores, pues tratar de mantener un contacto muy cercano con ellos, con el departamento médico a su disposición permanente para ellos y sus familias, y creo que eso básicamente ha sido las estrategias que hemos utilizado, obviamente además de tener todas las precauciones digamos requeridas por cada uno de los protocolos de seguridad, que creo que ha sido importante para que los empleados que están permanentemente en la oficina, en bodega, pues tengan como esa tranquilidad de que la empresa está cuidando de cada uno de ellos. Ahora la respuesta que nos dio Baez del Junior. Y en el área de cómo mantener o cómo hemos logrado mantener el ánimo de los jugadores y llevarlos al tiempo, hemos tenido permanentemente diálogos con las diferentes áreas del equipo, como son la parte médica, la parte física, la parte técnica, la parte psicológica, un acompañamiento permanente con ellos, haciendo su sesión de entrenamiento diario, hablándoles cómo va a ser el reinicio de la actividad, explicándoles paso a paso el protocolo de bioseguridad aprobado por el gobierno, que aspiramos la próxima semana ya se puedan hacer el inicio de las pruebas respectivas, el cuidado. Hemos hecho un tema más de culturización, de cómo asumir el tema previo a la competencia, porque eso incluye su entorno familiar, incluye el cuidado que a pesar de que se vuelva a los entrenamientos o a la actividad diaria, el confinamiento continúa, fortaleciéndolo desde el punto de vista mental, hablando mucho con ellos. La verdad que ha sido una etapa bien interesante que ha acercado la parte humana más que la parte profesional, pero ha sido bastante enriquecedora. Listo, muchas gracias a las dos personas que nos pudieron acompañar tiempo para mandarnos la respuesta. Para cerrar un poco este capítulo, Orlando, aquí nos gustaría que nos ayudaras cómo hace uno para complementar todas estas áreas para obtener logros, metas y objetivos tanto en los jugadores como en el equipo. ¿Nos puedes ayudar con esa respuesta? Claro, nosotros normalmente miramos como objetivo final el futbolista, el jugador. Y tenemos como objetivo final el día del juego, el match day. Y ahí enfocamos la atención, pero nosotros no nos miramos, no nos paramos desde afuera a observar todo el engranaje que hay para que ese futbolista tenga un alto rendimiento. Entonces, esa labor de ese coach tiene que hacerse también en los directivos, tiene que hacer en la parte administrativa, tiene que hacerse con el departamento médico, tiene que hacerse con la parte de utilería, tenemos que hacerlo si existe la parte del chef, de la cocina, los cancheros, el conductor del bus, los señores de seguridad, porque todas estas personas hacen una red y cada uno de ellos va hilándose, va anudándose y se va constituyendo esa red que es verdaderamente el equipo. ¿Sí? Entonces no estoy menospreciando ni mucho menos la actividad del último eslabón que es el jugador, pero sí tenemos que entrar a considerar todo lo que hay detrás de él, sus familias, cómo nosotros estamos interactuando con ellos, cómo les estamos dando herramientas para que ellos se conozcan más entre sí, cómo se conozcan energéticamente, qué ambiente estamos creando energéticamente. Ahorita estaban hablando de algo muy importante y ya se está dando en la liga alemana, y es como si ustedes observan, los equipos visitantes han aumentado los porcentajes de resultados de éxito. Entonces, ¿por qué? Porque hay un factor que nosotros no consideramos denominado mente extendida o conciencia colectiva,
que tiene que ver con las hinchadas. ¿Cómo va a incidir eso? ¿Cómo va a incidir en el rendimiento de mi jugador cuando él no vaya a tener eso? ¿Cómo voy a hacer yo, cómo va a ser el jugador cuando yo ya no lo voy a tener, como decía Amaranto, ese contacto visual ahí en el banco, sino que vamos a estar en la tribuna a 1 metro, 1,50 metros? ¿Cómo va a ser esa interacción? Entonces démonos cuenta de que tenemos que preparar mucho al ser humano, para que ese deportista, que es una personalidad de ese ser humano, pueda responder de una mejor manera. Entonces, démonos cuenta de que tenemos que abarcar unas grandes áreas para que eso finalmente tenga ese resultado que todos queremos. Y lo tenemos que estar construyendo desde ahora, ¿sí? Como les está manifestando en este foro. Pero tenemos que construir más cimentar este presente. ¿Cómo es que yo estoy haciendo este presente para proyectar ese futuro? Lógicamente tenemos que tener todas las normas de bioseguridad, tenemos que pensar en todos esos protocolos, etcétera, etcétera, y eso está muy bien. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ese futuro de una manera integral? Esa es la pregunta que quedaría. ¿Qué herramientas estoy haciendo? ¿Qué protocolos estoy empleando? ¿Cómo me estoy capacitando cada vez más? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy coach desde hace mucho tiempo y en la Academia Más Fútbol estoy haciendo ahorita una revalidación de conocimientos, porque la verdad que nosotros estamos enfrentando ahorita va a ser cambiante cada vez más. Si nosotros nos ponemos a ver la parte médica, se están viendo cada vez cepas diferentes, entonces tenemos que empezarnos a preparar y a tomar conciencia desde adentro para cómo voy a enfrentar esas situaciones. Listo, muy, muy claro. Yo creo que hasta, digamos, lo que esto iba centrado un poco a hablar de la industria del fútbol y estamos quedando con aprendizajes que los podemos aplicar hasta en nuestras mismas casas, en nuestras mismas empresas. Muy, muy interesante la posición. Amaranto, ¿qué están haciendo dentro del equipo para mantener ese ánimo de los jugadores? Ustedes como parte del cuerpo técnico, ¿cómo los apoyan? Bueno, Tomás, al final yo creo que el mensaje más claro y el que más fuerza tiene lo transmite el entrenador, ¿no? En este caso, que sería Julio. Julio habla con ellos normalmente. También a Julio le gusta dejarle su espacio para que ellos de alguna manera no se sientan presionados. Y lo que yo hago es cada 10, 15 días un poco los saludo, a ver cómo están, cómo van llevando todo esto. A animarlos a que tengan paciencia de que ya estamos mucho más cerca, de que eso es una prueba muy buena para todos nosotros. Y poco más. Lo que he visto es que con los que he ido hablando, la verdad es que les cae bien que estén pendientes de ellos, que ya los llamen a preocuparse por ellos. Esto he sentido que les ha gustado mucho. Y después también tenemos al área de los médicos, de la de preparación física, más Julio, Lucho Grau, que también entiendo yo que hablan con ellos. Tampoco es tratar de saturar, sino de vez en cuando decirle, estamos acá muchachos, estamos todos en esto y hay que estar preparados mentalmente para cuando volvamos. Listo, muchas gracias. Sí, creo que eso es algo que nos está pasando a todos, hasta en las empresas, que a veces tenemos los jefes encima y está más encima de lo normal y eso a veces hasta fatiga y cansa. Entonces creo que hay que ser muy conscientes de cuándo se aparece, cuándo se recuerda que ahí está, digamos, los jefes o el equipo que está con ellos para que todo esto funcione mejor. Muchas gracias por tu opinión. Le doy el espacio a Abel para que continuemos hablando con Rafael y con Fabián. Gracias, Tomás. Mira, para complementarte un poquito eso que acabas de decir, es que, claro, el jugador, el trabajo es un trabajo físico. Entonces, el entrenador en este caso no tiene el control como lo pueda tener normalmente en un trabajo diario. Tiene que ser virtual, lo decía Amaranto. Ellos obviamente cada X días se conectan para controlar un poco, para hablar con cada uno, pero es un tema de
de que todo eso en este momento ha ido cambiando y que esa adaptabilidad, como le decía el doctor Orlando, que hay que empezar a tener, hay que pensar esa adaptación que hay que tener, porque no es nada fácil. Yo sí quisiera preguntarles a Rafa y a Fabián, en el tema de las emociones, por ejemplo, lo comentaba el doctor, por ejemplo, un partido a puerta cerrada, tema de los hinchas, por ejemplo, todas las medidas que han ido implementando, evidentemente por el tema de bioseguridad, pero que a la hora, si hablamos realmente en los partidos, el jugador de fútbol, que te digan que tiene que haber un distanciamiento a la hora de celebrar los goles, que no sé cómo ven estas medidas, porque realmente uno jugando un partido te olvidas porque estás viviendo algo en el campo y uno es muy emocional y te olvidas y haces un gol y vas y lo celebras con tu compañero y te abrazas y llegan los otros y te abrazas y se te olvida un poco ese tema. No sé cómo ven esas medidas ustedes que han ido tomando y si en realidad pueden llegar a ser coherentes por toda la situación que estamos viviendo. Obviamente todo es para mejorar, pero ¿cómo ven todo esto emocionalmente? ¿Cómo lo pueden llegar a ver ustedes? Bueno, Abel, en ese sentido, pues yo creo que es algo que la parte de la salud y de la bioseguridad se ha encargado de generar un protocolo para que por ahí el fútbol pueda mantener su rumbo en cuanto a seguir compitiendo sin que se encuentre ningún caso de un jugador o toque parar todo el torneo porque alguien salga infectado. Pero como tú decías, siento que es algo que para uno como jugador dentro de la cancha es totalmente, ¿cómo te puedo decir? Como normal. Creo que es algo que nosotros vivimos con eso en el día a día, incluso en un entrenamiento, a recuperar la pelota, uno va al contacto con el compañero, al anotar un gol uno lo quiere abrazar, uno en un tiro de esquina tiene la necesidad de agarrarse con el rival para tenerlo cerca. Son cosas que es un deporte de contacto y al ser un deporte de contacto me parece que es algo en lo cual no, queda muy difícil para nosotros poder manejar ese protocolo de seguridad en el cual dicen que tengamos cuidado al estar en el terreno de juego. Y yo creo que en ese sentido, sé que muchas veces la salud y los encargados de la salud hacen para cuidar el fútbol y para cuidar a los jugadores y bueno, y cuidar el espectáculo, pero bueno, creo que es algo que para nosotros es muy natural dentro del campo. Y bueno, y en cuanto al público, con lo que decías también, el público yo siento que hace del fútbol que sea uno de los deportes más especiales, porque como bien decía el doctor, se viven muchas emociones y se cambia mucho la mentalidad cuando tienes una hinchada a favor o cuando tienes una hinchada en contra, o cuando juegas de local o de visitante. O sea, son momentos en los cuales el público y el marco y el escenario psicológicamente te juegan un papel en el cual tú tienes un nuevo reto para enfrentar. Aparte del reto físico, tienes un reto psicológico. Entonces, creo que esto hace que la competencia por ahí en estos primeros meses sea una competencia en la cual sea más como para ir probando cómo se va desarrollando, pero para jugar cosas importantes y para definir situaciones difíciles, situaciones pues ya más comprometedoras, creo que va a ser complicado en ese sentido porque, como te digo, son cosas que uno vive en el fútbol naturalmente. Claro, mira lo que decía el doctor de la estadística, ¿no? Que ahora en Alemania y en estas ligas, los equipos visitantes están sacando mejor resultados jugando a puerta cerrada, porque definitivamente entonces sí quiere decir que puede haber algo de incidencia el jugar de local o visitante para el jugador. Entonces hay una estadística que se ha ido dando algo y que pues es muy interesante conocer esto porque uno, la mentalidad del jugador siempre es ir a ganar en cualquier parte, pero puede haber algo influyente en el tema de los hinchas que me parece que es muy relevante. Entonces, Fabián, ¿cómo ves el tema?
Sí, yo creo que es un poco contradictorio por ahí a lo que está pasando en este momento, el distanciamiento y bueno, que haya un partido de fútbol es contradictorio porque como decía Rafa, nosotros tenemos todo el tiempo contacto con el rival, con nuestros compañeros también, por eso es muy importante que primero, antes de que se arranque el fútbol, en este caso acá en Colombia, que a mí me toca estar en la liga de acá, se haga el protocolo correspondiente para que todos sepamos y seamos conscientes a la hora de jugar el partido de que nadie tiene, digamos, el virus como para uno ya estar tranquilo. Después, con respecto al tema de la gente, los resultados que se han dado se dan porque yo creo que uno como jugador también a veces depende en el posicionamiento que vas en la tabla, tenés más presión, tenés menos presión. Entonces eso juega también una pasada importante a la hora de los resultados. A veces uno cuando está jugando sin gente está más relajado, inconscientemente creo que está más relajado. Por ahí el doctor Orlando lo puede explicar un poco mejor desde su profesión, pero uno por ahí como jugador cuando no hay gente no tiene presión, no se escuchan abucheos, te puedes equivocar, que sabes que tus compañeros no te van a decir nada. Entonces, yo creo que va a ser difícil acostumbrarse, pero que bueno, lamentablemente hay que hacerlo, hay que mirarle el lado positivo y ojalá pronto mejore todo para que todos podamos volver a hacer nuestro trabajo, los clubes puedan volver a pagarle, a generar ingresos para todos los empleados, no solo por ahí para los más visibles que somos los jugadores en este caso. Hay mucha gente que trabaja atrás, digamos, en el club y bueno, ojalá Dios quiera todo se pueda solucionar lo antes posible y se reactive la mayor cantidad de empresas y de todo, pero con la seguridad necesaria para que esto ya empiece a descender con el tema de los contagios. Claro, claro, claro. No, así es. Son muchas situaciones. Yo quería preguntarle a Amaranto, aprovechando este tema, ¿cómo sería, pues, él que jugó en España tantos años? Yo jugué en España también mucho tiempo y a nivel cultural, Amaranto, ¿cómo el jugador de fútbol, hablando un poco de la cultura del jugador de fútbol acá en Colombia y en España, qué diferencia puede haber con respecto a que el jugador colombiano acate ciertas normas y cuál es la diferencia que puede haber con el jugador europeo, en este caso, el español, por decirlo de alguna manera, con estas medidas que se han ido tomando ahora que empezó la liga en España, por ejemplo, y en Europa? Si hay alguna diferencia en cuanto a eso, sabiendo cómo somos los jugadores en Colombia y cómo es el jugador europeo también. Bueno, Abel, aquí, es decir, cuando hay este tipo de, digamos, de comparaciones, uno tiene muchas posibilidades de equivocarse, ¿no? Porque al final lo que yo te voy a dar es mi opinión, ¿cierto? Y espero que así se entienda como una opinión. Vos sabes que cuando uno llega a estos equipos en Europa que tienen otras estructuras, al final allí no persiguen a nadie, allí uno se hace responsable, ¿cierto? Uno termina adaptándose a una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. En la cultura nuestra todavía hay muchas cosas que son, digamos, cómo vivimos. Nosotros, el llegar tarde aquí a algún sitio sigue siendo una situación normal. Tú sabes lo que significa el llegar tarde en Europa, ya no hablo del fútbol. Son allí mucho más rigurosos con la disciplina. Entonces uno aprende a convivir con ese tipo de escenarios, ¿no? Yo creo que al final los pocos contagios, yo personalmente pensé que con la vuelta del fútbol iban a haber mucho más contagios y la verdad es que se ha llevado bastante bien y yo creo que eso tiene que ver mucho, ¿cierto?, con la responsabilidad al final de los futbolistas, con la responsabilidad de los clubes y una de las preocupaciones que yo tengo en nuestro fútbol es esa. Si nosotros somos tan responsables como para tener en cuenta que a la vuelta no solamente somos nosotros, sino que son nuestras familias, son nuestros compañeros, ¿cierto?
Entonces, lo que te quiero decir con esto es que sí hay una gran diferencia. La capacidad de entender las cosas que ya tiene el futbolista estando en un equipo europeo con la nuestra, teniendo en cuenta, lógicamente, que aquí hay demasiado jugador joven, puede ser que aquí nosotros tengamos un poco más de desobediencia en este caso. Ojalá y no, ojalá y aprendamos, porque al final yo creo que esto es una responsabilidad individual. Ojalá y me equivoque, pero sí me preocupa mucho un poco las acciones que vamos a tomar cada uno de nosotros. Así es una responsabilidad individual que al final se traslada al tema ya más generalizado. Gracias, Amaranto. Bueno, Tomás. Bueno, yo antes de, gracias ahí por darme, antes de cerrar tengo dos preguntas. Una que me hace un amigo que juega en la cuarta división de las inferiores del Platense de Argentina, y él dice que debido a la crisis los salarios están bajando. Eso es un tema mundial, es un tema de los equipos de fútbol, es un tema de las empresas en general. Se están ajustando, digamos, a las economías a lo que está pasando, por lo que estamos viviendo. ¿Ustedes piensan que va a existir más espacio para los jóvenes, para los que vienen en las canteras, ya que de pronto el tema salarial de algunos se les vaya a cerrar las puertas? ¿Ustedes qué piensan? ¿El que no se ajuste o el que no esté ayudando? ¿Qué posición tienen ustedes alrededor de eso? ¿Van a tener oportunidad estas nuevas promesas, esta gente que está en formación? ¿Quién me quiere ayudar? Yo te contesto ahí una que pasa que eso es complicado porque yo por ahí vi una entrevista que hizo el técnico del Liverpool y decía que cómo los jugadores él y todos se tenían que adaptar, digamos, a la nueva economía del club, pero de pronto los clubes hacían contrataciones multimillonarias. Entonces es algo que yo creo que algunos se aprovechan de la situación y otros no la están pasando nada bien. Eso va a pasar yo creo que en todos los ámbitos, en cualquier empresa va a pasar eso, pero yo, en mi opinión, como decía Amaranto, por ahí es mi opinión, yo creo que van a haber jugadores que obviamente les va a tocar reducir su salario, llegar a algún acuerdo, pero también depende mucho de lo que el club pretenda. Si un club pretende o tiene aspiraciones de ganar una Copa Libertadores, de ganar en Europa la Champions, tiene que seguir reforzándose o haciendo que su economía funcione para tratar de aspirar a esas cosas. Ahora un equipo como pasó en México, que sacaron los descensos y los ascensos, entonces ¿qué va a pasar ahí? Todos los equipos van a reducir sus salarios porque si salís último no pasa nada porque no te vas a ir al descenso, y los del ascenso tampoco van a apostar a tratar de ganar el título porque van a seguir en la misma categoría. Entonces yo creo que eso es un poco relativo por ahí a lo que piense la dirigencia, a ver si quiere aspirar a algo un poco más importante o si quiere mantenerse donde está o a mitad de tabla, como se dice. Ya te entiendo, sí, va a depender mucho de las ligas y de pronto los equipos. ¿Algún otro nos quiere colaborar ahí con su posición? ¿Cree que va a existir como el espacio y la oportunidad para estos nuevos jugadores? Bueno, yo quería opinar sobre esto. Yo al final creo que tú no es lo que te pagan, es lo que tú vales. Sí es cierto que hay mucho futbolista que se tendrá que adaptar, pero no es una cuestión solamente económica. Es decir, para mí los clubes no pueden pensar que la economía es simplemente contratamos jugadores jóvenes porque entonces, ¿a qué estamos apuntando? ¿Cierto? Muchas veces el pensar que con jugadores jóvenes esto nos resuelve un problema y puede ser que no, puede ser que nos genere otro problema. Entonces, sí es cierto que esta situación nos tendrá que ayudar a todos a ser conscientes de cosas, pero también creo que hay muchos deportistas que también podrán sacar ventaja. ¿Por qué? Porque han sido responsables, porque han sido deportistas que siempre han rendido, porque dan más allá de lo que es la parte deportiva, ¿cierto? O sea que hay muchas cosas ahí para analizar.
Pero sin duda, sí creo que esta situación hace pensar, digamos, cómo se va a enfrentar a futuro, digamos, sobre todo la construcción de los clubes, de los equipos y por lo que van a apostar. Me parece que muchos sacarán ventaja y otros tendrán que adaptarse. Opinión, Rafael, ¿qué piensas de pronto de la cantidad? O también, creo que es la posición, o sea, uno vale lo que uno es o lo que se ha esforzado físicamente por ser un muy buen jugador. ¿Qué piensas? Bueno, sí, en ese sentido, yo creo, Tomás, que para mí siento que los jugadores jóvenes a veces, bueno, Amaranto ya como dirigente y Abel ya viéndolo también desde un punto de vista más de representante o de empresario, nos pueden dar un punto de vista diferente sabiendo que los jugadores jóvenes a veces terminan siendo una apuesta en la cual muchas veces puede salir bien y muchas veces puede generar muchos inconvenientes, como decía Amaranto. Entonces es básicamente apuntar a lo que cada club está pensando como objetivo a corto y a largo plazo, lo que se proponga cada club en lo que quiera conseguir. Y obviamente también siento que en el tema económico influye mucho si por ahí quieres tomar el riesgo de jugar con jugadores jóvenes y por ahí un ejemplo claro sería un equipo de los grandes de cualquier país. Dice, bueno, la economía está complicada, nos vamos a arriesgar con jugadores jóvenes. Luego no llega al objetivo principal, que bueno, para muchos es clasificar a torneos internacionales o pelear el título. El clasificar a torneos internacionales te permite un ingreso, como tengo entendido, un ingreso de dinero por participaciones internacionales y por televisión internacionales, que para los clubes es algo muy importante. Entonces, el no lograr ese objetivo por haber apostado te puede generar un inconveniente más grande, que es ver cómo vas a sostener la plantilla para la temporada que viene. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un riesgo que muchas veces pues, queda en las manos de cada club según los objetivos que quiera participar, pero que obviamente siempre está la opción de poder utilizar jugadores jóvenes. Ya cada club lo toma como una opción en la cual en cierto puesto vean la necesidad, pero bueno, creo que es basado en eso, ¿no? En los objetivos que tenga cada equipo. Listo, creo que sí, creo que es un común denominador y resumiendo algo también de lo que nos decía Fabián, eso termina siendo las metas que tenga el equipo y Amaranto tiene una posición alrededor, muy seguramente es también lo que el jugador se esté formando y lo que al final termina valiendo y su peso dentro de una organización como un equipo de fútbol. Bueno, ya como última pregunta para cerrar se la voy a dejar a Orlando. Bueno, esta pandemia tendrá que pasar, o sea, de esto tenemos que salir y vamos a salir a la calle y tendremos que volver a los estadios, volverlos a ver jugando, muy seguramente. Orlando, ¿cómo deben de estar preparados los equipos en todos los planos para retomar a la vida deportiva? ¿Qué es lo que ellos deberían de ser así? Y danos esos tips en los cuales ellos deberían de estar preparados, los equipos. Bueno, lo hemos visto en el transcurso de la conversación del foro, cómo la parte dirigencial está trabajando para tener esos planos, esos programas 1A para cuando llegue el momento. Igualmente el jugador debe estar preparado para ello y el tema que acaban de tocar es supremamente importante, el tema económico. Y ese es un tema que todos nos ha tocado, los que vivimos del fútbol, los que estamos en el fútbol, hemos visto cómo nos hemos reducido en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. Y nos tenemos que ir acondicionando temporalmente a que esto vaya cambiando. Y una forma de cambiar esto es haciendo conciencia nosotros, cada uno de nosotros empezar a interiorizar cómo vamos a combatir esa pandemia, qué estamos haciendo por ello. Y ustedes, Fabián y Rafa, que son referentes del fútbol, Luis Carlos, el mismo Abel, que ya no están en él, ustedes son unos íconos, ustedes son unos referentes de mucha gente.
La gente los emula a ustedes. Ustedes tienen que propender buscar hacer acciones que tiendan de una manera convincente a educar a estos niños, a educar al adolescente, a educar al adulto. Entonces es una responsabilidad que vamos teniendo todos para ir buscando que esa pandemia, eso que llamamos pandemia, no se extienda más allá de los tiempos que creemos que sean, ¿sí? Entonces ahí hay algo muy importante, que es cómo yo como ejemplo, cómo yo como ícono puedo empezar a hacer acciones para modificar esto. Referente al jugador, pasa lo mismo. En el terreno de juego, ¿qué vamos a tener? Que hay que tomar una serie de precauciones y tenemos que ser responsables no solamente de nosotros mismos, sino de los demás. Entonces, ¿cómo yo como jugador, yo como coach, yo como directivo, yo como miembro del fútbol, empiezo a hacer acciones reales y concretas con conciencia de qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Yo como técnico, yo como directivo, yo como papá, yo como mamá, ¿qué estoy haciendo de conciencia yo para transmitir ese ejemplo para que esto pare? ¿Sí? Entonces yo diría que una de las grandes cosas que nosotros tenemos que hacer, y más ustedes que están en esa calidad de íconos, es transmitir para que haya conciencia. Ustedes tienen un poder interior que de pronto no magnifican, de pronto no han tenido eso en cuenta, de cómo son lo valiosos que son ustedes, no como deportistas, sino para modificar una sociedad. Entonces, eso hay que emplearlo. Listo, muchísimas gracias por tu opinión. Y sí, claro, yo creo que hay que tener siempre en mente, los jugadores terminan siendo ídolos para jóvenes, para niños, y hay que saberlo manejar muy, muy bien. Y yo creo que es un momento en el que muy seguramente cuando salir este tipo de ídolos buenos para la salud, nos vamos a necesitar y nos van a hacer mucha falta. Abel, ¿algún otro último tema para cerrar? Ya nos preparamos con las dos preguntitas de las universidades. Sí, no, perfecto. A mí me gustaría agradecerle al doctor Orlando porque es que ese trabajo emocional y ese trabajo de conciencia, de uno tener esa conciencia plena, no solo en lo que nos movemos, que es el fútbol, sino a nivel del ser humano. Y yo creo personalmente, es una opinión muy personal, que a nivel del fútbol de formación, no se está haciendo eso. Rafa estuvo en el Deportivo Cali hizo un proceso en la cantera, yo hice un proceso en la cantera. Yo viví 2 etapas y el trabajo mental enfocado al ser humano me parece que se ha ido perdiendo un poco, y los clubes creo que no se enfocan mucho en eso, ¿no? En lo que es la parte personal del futbolista. Es un futbolista, pero es una persona. Y es una opinión que para mí es muy importante. Puedo expresar porque me identifico mucho con lo que dice el doctor Orlando, porque definitivamente hay que trabajar no solamente en el jugador, hay que trabajar en la persona, hay que trabajar en el directivo, en todos los que hacen parte en este caso, en el fútbol, y que puedan tener esa conciencia que el ser humano, si se trabaja el ser humano desde donde se tiene que trabajar, pues al final podrás tener un rendimiento deportivo de alguna manera, pero el ser humano va a estar ahí y es lo que va a seguir. Yo me retiré hace unos meses y he estado, como le decía Amaranto, que también me identifico porque también he tratado de capacitarme en ese aspecto mental y para poder expresar todo lo que he podido hacer en mi carrera. Entonces me parece que es algo muy bonito y muy emocionante también poder pensar en eso. Listo, yo antes de darle la palabra a Mónica para que nos haga la pregunta, vamos a hacer una pregunta por parte de la Universidad San Buenaventura, una pregunta por parte de la Universidad de la Costa, para que los panelistas que la quieran contestar nos ayuden. Después de esas dos preguntas vamos a hacer el sorteo de las camisas que teníamos asignadas por parte de las 4 marcas que sacamos adelante este foro con la ayuda de las 2 universidades, la Universidad de la Costa y la Universidad San Buenaventura. Entonces, agradecerle a todas las personas que sacaron su tiempo,
haberlo sacado adelante después del pequeño inconveniente que se nos presentó y rápidamente pudimos entre todos sacarlo adelante. Creo que podía pasar, a alguna gente le ha pasado, podía pasar y creo que logramos solucionarlo rápidamente a la paciencia de la gente que tuvo, volverse a conectar, volver a estar en las redes. Entonces, nos gustaría que Mónica de pronto hiciera la pregunta que iría dirigida a los panelistas. ¿Qué pregunta escogiste, Mónica? Listo, Tomás, muchas gracias. Pues dentro de las preguntas que me estaban haciendo por el WhatsApp, algunas personas coincide una para los jugadores o para Orlando, cualquiera la puede contestar, y es cómo se maneja la ansiedad si no se puede competir. Sí se puede entrenar virtualmente, pero no hay competencia. Entonces, ¿cómo se maneja esta ansiedad? Varias personas preguntaron esto, entonces los jugadores nos pueden responder y Orlando también en este momento sería el indicado para acompañar esta respuesta de los jugadores. Bueno, en mi caso es una pregunta bastante complicada porque, bueno, la ansiedad, creo que todos en este momento, en esta cuarentena obligatoria, creo que todos la tuvimos. A muchos nos agarra por comer. Y bueno, hay que tratar de mantenerla y tratar de ser por ahí, en el caso nuestro como jugadores, tratar de ser profesionales, de distraerse un poco. En mi caso, yo, como les decía antes, estoy acá con mi familia, trato de compartir un poco más de tiempo con mi hijo. Creo que de esa manera es como calmo mi ansiedad, a pesar de que todo el tiempo uno la siente, hay mucha incertidumbre porque no sabes cuándo arranca, ahora que a mí se me vence el contrato, por ejemplo, si voy a renovar, si no, a dónde voy a ir a jugar, si me quedo acá, si me tengo que mudar. Es algo muy complicado, pero que bueno, yo con el apoyo y la ayuda de mi familia, de mis seres queridos, creo que se me ha hecho un poco más fácil y trato de cuando la siento pensar en otra cosa, tratar de agarrar un libro, de leer, y de tratar de mantenerla lejos de mis pensamientos, que como por ahí decía el doctor Orlando, cuando uno piensa algo, eso se convierte en una energía que no es buena en este caso para nosotros y hay que tratar de alejarla. Bueno, Fabián nos dio la respuesta. De pronto no tuvimos la precaución de estar atentos a lo que él expresaba. Yo tomé aquí una nota, estaba tomando notas para que nos sirva a todos, no con el ánimo de señalarte, ni mucho menos, Fabián, sino porque ese es el sentir que todos hemos tenido, ¿sí? Entonces, mira las palabras que empleamos. Todos. Cuando yo digo todos, empleo una palabra totalitaria que no da lugar a nada más. Es lo único. ¿Sí? Cuando yo digo muy, entonces yo no estoy diciendo tal cosa, sino que la estoy magnificando. ¿Sí? Ahora les pregunto algo muy sencillo. ¿La ansiedad existe o yo la creo? ¿Cuándo creo yo la ansiedad? Cuando yo llego y me imagino cosas, óiganse lo que estoy diciendo, imagino cosas que posiblemente no van a acontecer. Pero yo por eso, que no existe, me preocupo. O sea, me ocupo en el momento actual para que eso vaya a suceder. Entonces, ¿cómo hacer para yo empezar a identificar cuándo estoy produciendo yo ansiedad? Yo me eduqué mucho con los orientales, ¿sí? En el Instituto de Estudios Interiores en Manila, en Filipinas, y ellos dan una metáfora muy bonita que viene el caso.
Ellos dicen que los pensamientos son como un ave, la cual viene una ave primaria y vienen otras detrás y llegan a un árbol que es nuestra mente, anidan ahí y si encuentran a su alrededor frutas, agua, pajita, etcétera, construyen su nido, ponen nuevos huevitos y salen nuevas ideas. ¿Qué les quiero decir con esto? Si bien esa idea inicial, yo ¿por qué la doy como real? ¿Por qué no me pregunto si eso es real o eso es imaginario? Si eso es real, quédese con ello. Ahora hágase una segunda pregunta. ¿Eso que yo estoy pensando es bueno para mí? Entonces, si es real y bueno, quédese con ello, si no, descártelo. Ahora hágase una tercera pregunta. Si es bueno, es real y es necesario para mí, quédese en ello. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido educados para un autoanálisis. ¿Sí? En mi caso particular, yo mantengo una hojita, un cuadernito, y estoy viendo ahí cuál es el pensamiento, la palabra reiterativa negativa diaria que más me está afectando. Entonces, des en cuenta que esa ansiedad que nosotros estamos hablando, la creamos. Yo la creo, entonces se la transmito a Abel se la transmite a Amaranto se la pasa a Rafa se la pasa a Fabián. ¿Y qué hacemos ahí? Magnificamos eso. Y entonces eso no se va propagando, se propaga cada vez más y formamos una entidad energética que después no podemos controlar. Y yo fui el creador de ella, pero ella me empieza a ganar la partida a mí. Entonces mire lo fácil que puede ser llegar a hacer un autoanálisis para yo de esa manera empezar a modificarme de algo que no existe. ¿Me hago entender? Listo, doctor Caicedo. Muchas gracias. No sé si Rafa va a contestar la pregunta que coincidieron la mayoría de los que nos escribieron frente al tema de la ansiedad. Sí, Mónica, bueno, aprovecho para saludarte también. Y bueno, en cuanto a lo que decía el doctor, bueno, creo que tiene mucho sentido y tiene mucha razón lo que él dice. Pero bueno, cuando llegan estos pensamientos de lo que él habla y con respecto a lo que se quería referir el chino, es que nosotros los jugadores por ahí, en esos momentos de esas ganas que tenemos de hacer nuestro deporte o nuestro día a día, por ahí hoy en día tratamos de suplirlo con lo que normalmente no podíamos hacer en una temporada normal. Como decía el chino, ya no hay concentraciones, ya no hay entrenamientos o dobles jornadas, o por ahí ya no hay viajes a otra ciudad o a otro país. Entonces, el hacer cosas que normalmente no podemos hacer, como compartir con la familia, acompañar a tu esposa a una cita, a tu padre, no sé, a algún lugar. Creo que ese tipo de cosas que por ahí no vivimos en el día a día normalmente, nos llenan y nos complementan para dejar un poco a un lado, bien sean los pensamientos o bueno, la misma ansiedad que creamos nosotros, como dice el doctor. Listo, muchas gracias. Le cedo el micrófono entonces a Tomás. Sí, creo que de la Universidad de la Costa tienen una pregunta que hayan escogido del grupo para hacerse al panel de... Ok. Sí. Tenemos varias preguntas por parte de los estudiantes. Hemos escogido una en especial, teniendo en cuenta que nosotros somos universidad, pues existe un escepticismo enorme en cuanto al tema familiar. ¿Cómo los clubes pueden o deben trabajar esas divisiones inferiores? ¿Cómo manejar el temor de los padres
a la hora de enviar a sus hijos para que pertenezcan a escuelas de formación, porque si el adulto tiene que tener un cuidado grandísimo, imagino que el tema escéptico por parte de los padres debe ser aún mayor. Yo creo que va a haber una dificultad grandísima a la hora de ganarse la confianza de los padres para que puedan enviar a sus hijos. Entonces, estoy seguro que la mayoría de nuestros panelistas tiene hijos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que deben tener los clubes a la hora de ganarse la confianza de los padres? Muchas gracias. Bueno, yo pensaría, Juan Manuel, que por ejemplo en las instituciones universitarias acá representadas deberían de hacer unos cursos, unas capacitaciones en las cuales se tocara ese aspecto para educar los padres, ¿sí? Porque eso que estás diciendo es una verdad que todos se cuestionan. Entonces volvemos a algo que decía Amaranto y decía Abel en algún momento, y es el patrón cultural. Nosotros tenemos en este momento es que empezar a mirar la manera de cómo empezamos a cambiar lo que es nuestra cultura, cómo empezamos a interiorizar para poder lograr esa respuesta que se puede dar tranquilamente, ¿sí? En Oriente vos ves un niño de 4, 5, 7 años que te piensa como un adulto de 20 o 30, pero es algo formativo, ¿sí? Si nosotros vamos a vivir con esto un determinado tiempo, debemos de ir pensando no ser tan inmediatistas, sino cómo vamos a ir educando, cómo vamos a ir cambiando, cómo vamos a ir transformando. Pensaría yo que ese sería uno de los focos que hay que tomar en cuenta, que es el educar, el hacer conciencia, ¿sí? No imponer, sino con convicción. Porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos o que hacen nuestros gobiernos se hace a través de medidas, comillas, impositivas, más no de convicción. Entonces ahí hay que establecer como una balanza, un equilibrio de ver cómo vamos a hacer para empezar a transformar esa situación. ¿Alguno de los invitados nos quiere contestar cómo lo está manejando en interior con sus hijos, los que tienen hijos? Bueno, yo te comparto, yo no tengo mis hijos, ellos están lógicamente, ellos no viven conmigo, pero sí, como lo dice el doctor, que al final es un tema de educación, ¿cierto? Y la educación muchas veces no está afuera, sino que está dentro. Tus hijos terminan siendo el fiel reflejo de lo que tú haces en tu casa. Si tus hijos en tu casa ven que tú eres responsable, que tienes el autocuidado, yo creo que ellos van a terminar asumiendo ese mismo comportamiento que ve en su casa. Y por otro lado, yo creo que el doctor ya lo ha aclarado. Al final es conciencia hacia los padres, educación, educación, educación. Nosotros nos ha sorprendido un virus al cual nadie estaba preparado y de repente no podemos pensar que de la noche a la mañana pues todo el mundo va a funcionar de forma perfecta, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, pero sí creo que hay que invertir mucho en educación, sobre todo para los padres y en este caso los entrenadores. Gracias. Bueno, yo creo que ya entremos al último momento antes de dar el cierre de esto. Creo que fue un momento muy, muy interesante, una mezcla muy chévere de la parte directiva, de la parte del jugador, del que es el visible, de la parte del alma, digámoslo, de estos equipos, como es lo que nos estaba contando el profe Orlando, y vemos que estamos entrando en esa tónica. Luis Amaranto contándonos que se está preparando para poder empezar a tener esos conocimientos, para poderlos transmitir.
Seguramente Fabián y Rafael en los grandes equipos que han estado han empezado a vivir eso y saben que eso se vuelve muy importante. Bueno, yo antes de cerrar agradecerles nuevamente a ustedes por las invitaciones. Yo por acá tengo los nombres de los invitados. Yo creo que Abel me tiene que ayudar con el de una de las redes para que nos vaya ayudando. Bueno. Bueno, voy a decir el nombre de una de las personas. Esta va patrocinada por Aroca Aristizábal, Corredores de Seguros. La ganadora que ellos mencionan es Evelyn Marulanda. No sé si está en este momento en línea. Tiene que estar para ser ganadora. Me levanta la manito, por favor. Si está. Aquí estoy. Listo. Evelyn, se van a comunicar contigo por medio de las redes sociales en la cual tú cumpliste con el requisito y te van a decir que escojas si quieres una camisa del América o del Junior. Tienes que escoger uno de los dos para tener el detalle contigo. Por parte de Quimera Protección, el ganador es John Jairo Cárdenas. Me ayudan por ahí si está. John Jairo Cadena, perdón. John Jairo Cadena. No sé si está o no está. Pareciera que sí está. Pareciera que sí está. Esperemos que nos levante la mano. Necesitamos que nos diga, aquí estoy. Aquí aparece conectado, falta que reporte la sintonía. Bueno, esperemos que ahí está todavía. Por este lado, entonces también se comunicarán con él por medio de las redes sociales. Y por lado de Analizar y Lombana, el ganador es Carlos Pérez. Me gustaría que nos confirmen si está. Que nos escriba, vamos a ver si está por ahí o si lo encuentra, nuestro anfitrión lo encuentra por ahí en línea. Sí está. Sí está, perfecto. Entonces, Abel, el último ganador. Bueno, el último ganador, este es por medio de la empresa Pitch Team, es Gina Madera. Gina Madera, a ver si está conectada y nos puede... Listo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que el tiempo ahí nos está ya de pronto el tiempo. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Fabián, Chino, muchas gracias. Orlando, muchísimo aprendizaje. Nos dejas con muchos temas para estudiar y para aprender. Muy interesante todo y esta mezcla de lo que se está utilizando para el tema deportivo. Amaranto, sacar tu tiempo y compartir con nosotros, apoyarnos en esta iniciativa. La Universidad San Buenaventura y la Universidad de la Costa, esta locura que se nos ocurrió, estas 4 empresas para hacer una bonita mezcla de lo que es un tema que nos apasiona a todos. Y agradecerles, Abel, gracias por tu apoyo nuevamente, por ayudarnos y compartir con nosotros. Abel, ¿alguna palabra antes de que cierre la Universidad San Buenaventura? Por supuesto, agradecerles a todos por hacer parte de esto, por el apoyo a las universidades, especialmente también un agradecimiento al doctor Orlando, que no había tenido la posibilidad de conocerlo y muy agradecido con Amaranto por aceptar la invitación. De verdad, a Rafa también y a Fabián por aceptar esta invitación, por permitirnos también conocer esos conceptos de todo lo que están viviendo ahora ellos en su vida y que hemos sido compañeros, somos amigos y que realmente pues les agradezco mucho por aceptar esta invitación y a toda la gente que se conectó también por escucharnos y por pasar un rato, la verdad que muy agradable y gracias a todos, sinceramente. Mónica, tu tiempo. Listo, bueno, como estamos cortos de tiempo, tenía un discurso largo, pero ya va para resumirlo. En nombre del padre rector Ernesto Londoño, queremos darle las gracias a todos los asistentes, a los panelistas, a los moderadores que estuvieron impecables, a la Universidad de la Costa, por todo este acompañamiento que tuvimos, por las personas que estuvieron muy pendientes en participar. Y bueno, decirles que desde la Escuela de Deporte y Gestión Deportiva de la Universidad de San Buenaventura queremos dejarles el mensaje que seguimos comprometidos con la región, con Colombia, para capacitar a los entrenadores, a los formadores, a los futbolistas,
y a todo lo que implique el deporte en general. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Sangüesa, saludos desde Popayán. Chino, te escribí en privado, Chino. Y Gracias. Rafa también. Bueno, saludos para todos. Mira el privado abajo, Chino. Ajá. Saludos, Chino, Abel y Amaranto. Muchas gracias. Saludos cordiales desde Tuluá. Chino. Gracias por ese aprendizaje. Dios los guarde y los bendiga. Chino, vuelve a Junior. Primero viene para el Cali. El Chino primero viene para el Cali. Sí, Chino, vuelve a Junior, vuelve a Junior. Vuelve a Junior, Chino. No, Chino es del Cali y nadie más.